Bien, mi nombre es Joana Galindo y con este video mis compañeros de laboratorio y yo queremos explicarles las diferentes etapas de un amplificador de potencia a 8 vatios con carga de 8 ohmios. Para este efecto se ha escogido, después de una indagación teórica, un amplificador tipo D o clase D. Estos amplificadores son comúnmente utilizados en el refuerzo de señales de sonido en las que se requiere una alta potencia de salida. Por ello es que se ha escogido este tipo. El amplificador clase D además es un amplificador de conmutación, a diferencia de los amplificadores clase AB, cuyos transistores operan de manera lineal. El amplificador clase D usa el modo corte y saturación para llegar a la conmutación, y esto facilita la regulación de la entrega de potencia. Este transistor se caracteriza por tener una gran eficiencia, lo que traduce a que existen pequeñas pérdidas de energía, y esto en la práctica permite que se requiera menos disipadores de calor y de potencia. Este amplificador tipo D presenta esta estructura que se encuentra en la parte inferior. Por una parte pues tenemos una entrada de señal pequeña, le sigue una etapa preamplificadora de voltaje, para lo cual se diseña un amplificador diferencial realimentado serie-serie. Posteriormente hay una etapa de modulación de pulsos, que es el PWM que vemos acá. Luego aparece la etapa de drive, que es la amplificación de esos pulsos que vienen del PWM, seguido de la etapa de potencia, y finalmente el filtro, que lo que hace es mitigar las señales de ruido y recuperar la señal que viene desde la entrada, puesto que es muy pequeña. Bien, inicialmente pues se va a exponer el diseño de la primera etapa, que es la etapa preamplificadora de voltaje, que sería el amplificador diferencial serie-serie, que es el que estamos viendo a continuación en pantalla. Estos dos transistores de acá tienen que tener las mismas características para que puedan amplificar esa diferencia. Entonces se procede a mirar en el datasheet del transistor que se escogió. En este caso se escogió el CA3086 para determinar los primeros parámetros de diseño e iniciar calculando los otros parámetros que hacen falta. Bien, sabemos que aproximadamente la voz humana trabaja a 10 kHz y otros sonidos del ambiente más o menos a 3.8K, entonces vamos a utilizar una frecuencia pequeña pero con una corriente que nos permita estabilizar, así que vamos a escoger por acá una corriente de colector de 0.4 miliamperios con una frecuencia aproximada de 350 MHz. Por otro lado, con esa misma corriente venimos acá y la buscamos más o menos por acá en este punto, que está muy cercano al miliamperio. Entonces vamos a encontrar que el beta para estos valores, el HFE, es aproximadamente 100. Entonces vamos a tomar estos valores de las gráficas del datasheet para iniciar lo que es el diseño de la etapa preamplificadora de voltaje. Bueno, para la fase de preamplificación se utiliza un amplificador diferencial realimentado con estructura serie-serie por dos razones. La primera es que para que el PWM funcione correctamente se requiere un voltaje mínimo de operación a la entrada, y el amplificador diferencial se ajusta pues a este requerimiento. La segunda es que se va a escoger un circuito integrado LM555 para el PWM, y este en el pin de entrada, por ser una tensión de control, presenta una impedancia que se puede comparar con la impedancia de salida del amplificador diferencial, y de esta forma se puede garantizar la realimentación serie-serie. Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones que aparecen en pantalla para calcular los otros parámetros. Entonces RC para ambos lados de las ramas del diferencial es esta ecuación que presentamos aquí, la resistencia de emisor y la resistencia de base, que sería lo que nos haría falta calcular. Por otro lado pues el voltaje de polarización VCC y las ganancias tanto diferencial como la ganancia de realimentación que se debe tener en cuenta para este desarrollo. Bien, continuando con los cálculos de polarización, ya teníamos la corriente de colector en el punto Q y el HFE obtenido evidentemente en las curvas del datasheet. Entonces posteriormente nos disponemos a calcular VCC
Para ello entonces tomamos la ecuación de la potencia en la carga máxima, que va a ser igual a VCC al cuadrado sobre 2 veces la carga, el valor de la carga. Vamos a hacer una variación en este caso, y es que la potencia máxima la vamos a tomar como 10 vatios para así poder aumentar la tolerancia. Cuando hacemos estos cambios ya sabemos que la carga es de 8 ohmios, entonces VCC nos da 12.65 voltios. Con el valor de VCC podemos calcular la resistencia de colector para las dos ramas del diferencial, obteniendo un resultado de 10.54 kiloohmios, y pasándola a un valor comercial tendríamos que las resistencias de colector serían de 11 kiloohmios. Posteriormente calculamos la resistencia de emisor. Esta resistencia de emisor nos da un valor de 5.27 kiloohmios y el valor comercial más cercano es de 6.2 kiloohmios. Para calcular la resistencia de base, entonces vamos a tener en cuenta el HFE que calculamos en las gráficas del datasheet, el voltaje base emisor, que es el voltaje de una unión en directo, que es de 0.7, dos veces la resistencia de emisor, pero vamos a tomar el valor de la resistencia comercial para así mitigar los errores al momento de realizar la práctica. Y finalmente la corriente de colector en el punto Q. De esa manera obtenemos una resistencia de base de aproximadamente 1.5 megaohmios, que es la resistencia comercial. Ahora procedemos a hacer un análisis en AC. Entonces tenemos G sub M, reemplazando, ya tenemos el voltaje threshold, que es el voltaje de 26 milivoltios para los transistores BJT, que es un valor fijo, y obtenemos 15.38 milisiemens. Luego la impedancia interna del transistor HIE, el parámetro HIE, que es el beta sobre el G sub M que acabamos de calcular, que sería de 6.5 kiloohmios. Estas resistencias no se van a llevar a cabo en el montaje, por lo tanto no se hacen aproximaciones. Estos parámetros únicamente se calculan para poder resolver las ganancias del amplificador. Entonces, para el cálculo de la ganancia diferencial, lo que hacemos únicamente es un reemplazo. Tenemos menos un medio de HFE por RC sobre HIE y obtenemos una ganancia diferencial aproximada de menos 85 adimensional. Como había comentado inicialmente, hay que tener en cuenta la ganancia de realimentación. Entonces, para calcularla, lo único que hacemos es hacer la relación entre RC y RE, y esto nos da menos 110. Hay que recordar que ese RE es el factor de realimentación y no la resistencia de emisor que se calculó para el diferencial. Con esto entonces se concluye el diseño de la parte preamplificadora del amplificador diferencial, donde tenemos por esta parte la resistencia de emisor, donde tenemos por esta parte la resistencia de realimentación, tenemos las dos ramas con RC que tienen el mismo valor para los dos RC, los transistores y las resistencias de base que son iguales para cada una de las ramas. A continuación se explicará el diseño y metodología utilizada para calcular el PWM. Bien, continuando con el diseño del amplificador de potencia tipo D, corresponde observar la etapa de modulación de ancho de pulsos, o en sus siglas en inglés PWM, Pulse Width Modulation. Básicamente, teóricamente se define como un tipo de señal de voltaje utilizada para enviar información o modificar la cantidad de energía que se envía a una carga. Este tipo de señales es muy utilizado en circuitos digitales y en este caso particular en circuitos de potencia que necesitan emular una señal analógica. Bien, básicamente la señal analógica en el caso del circuito amplificador de potencia es una señal tipo sinusoidal, la cual será inyectada al circuito. Por comodidad y por facilidad de amplificación, el PWM entra en acción para convertir dicha señal sinusoidal en una señal cuadrada. Esto será de una manera más eficiente la amplificación, sin necesidad de perder la información original que venía con la señal sinusoidal. Una vez dicho esto de la información, cabe resaltar que se utilizó un filtro de tipo Butterworth, el cual se explicará más ampliamente en un apartado posterior del video.
Eh, a grosso modo, el filtro lo que va a hacer es recuperar la información que guardaba originalmente la señal analógica, es decir, la tipo sinusoidal, en su transición a la señal de tipo cuadrado. Básicamente no se perderá ningún bit de información. Bien, una vez dicho esto, como podemos ver en la figura 3, se observa el esquema circuital del PWM. En este caso particular, nos inclinamos por la utilización de un circuito integrado LM555. Bien, este circuito integrado es conocido o es muy popular por un bajo costo y por sus múltiples aplicaciones. Una de las más utilizadas es el ancho por modulación de pulso. Como podemos ver en este esquemático, se ve una aproximación muy general de lo que podría ser o de lo que es el PWM en la aplicación de circuitos. Matemáticamente se justifica con la ecuación inmediatamente que encontramos después de la figura. Básicamente es una relación en los tiempos de carga y descarga que maneja el PWM, donde T sub 1 es el tiempo de carga a alto voltaje y T sub 2 es el tiempo de descarga a bajo voltaje. Una vez sumados estos dos tiempos, se obtiene el tiempo total en el cual va a operar este PWM. Con el inverso de este número, es decir, 1 sobre el número que acabamos de obtener, se obtiene la frecuencia a la cual se va a trabajar el PWM. Seguidamente, con la justificación matemática, en la parte de diseño, podemos observar, como se vieron las expresiones matemáticas anteriores, que el tipo de carga a alto voltaje se define por la ecuación de logaritmo natural de 2 por resistencia 1 y resistencia 2 por un condensador. Básicamente lo que necesitamos hallar aquí es el valor de resistencia 1 y resistencia 2 para poder cumplir con los parámetros de una señal a 60 kHz. ¿Por qué se escogió una señal a 60 kHz? Esta se escogió porque básicamente es con la cual se van a tomar las muestras de nuestro PWM para así posteriormente ser recuperada a un filtro por el filtro pasabajos que ya se había mencionado. También se obtuvo esta señal, esta aproximación de esta señal. Matemáticamente, podemos observar, como se mencionó en la expresión anterior, T sub 1 como el tiempo de carga a alto voltaje. Y básicamente se define por el logaritmo natural de 2 por la resistencia 1 resistencia 2 más resistencia 2 por un condensador. Lo que queremos hallar aquí es el valor de las resistencias para poder cumplir con los parámetros que ya se habían establecido. La frecuencia de la cual vamos a utilizar en este caso son 60 kHz. Esto se obtuvo después de una ardua investigación acerca de las frecuencias estándar que se utilizarían más o menos para estos filtros de potencia. Teniendo en cuenta también el tiempo de carga, es decir, el T sub 2 a bajo voltaje, que es logaritmo natural de 2, por la resistencia de base de nuestro esquemático, de nuestro montaje, por el condensador. Básicamente aquí lo que utilizamos fue un condensador de cantidades comerciales tomado como 0.01 microfaradios, como lo mencioné, pues por un valor comercial que es de fácil adquisición. Haciendo los respectivos despejes matemáticos, podemos obtener que se obtuvo en total la suma de una resistencia de 2.31 kHz. Básicamente, aproximándonos a valores comerciales, se obtuvo que podría alcanzarse esta cantidad con dos resistencias de 1K y una de 330 ohmios. Continuando con los apartados de simulaciones, podemos observar la funcionalidad que tuvo el PWM. Básicamente podemos observar cómo si se muestran los pulsos en el osciloscopio, lo cual nos demuestra que sí se está transformando la información de la señal sinusoidal originalmente para la posterior amplificación basándonos a partir de esta señal cuadrada. Etapa Drive. Esta etapa está implementada con transistores MOSFET de potencia que en saturación ayuda a la amplificación de potencia que se requiere. Vamos a mirar cómo se calculó, por qué es necesaria y por consiguiente y después vamos a mirar las simulaciones ya de todo el amplificador y también de esta etapa, por supuesto. Drive, los transistores MOSFET
deben estar en saturación. La tapa drive es la que nos va a garantizar que se amplifique la potencia deseada. La potencia deseada para este amplificador es aproximadamente de 8 vatios, más o menos, la calculamos em, para más de 8 vatios. Para los transistores MOSFET deben estar en saturación. Para esto se debe tener en cuenta el voltaje threshold y la corriente de drain. Y en base a estos dos se calculará una resistencia la cual garantice que esos transistores queden en saturación. La resistencia RM va a ser VTH, el voltaje threshold, sobre la corriente de drain de los. También se tiene un diodo 1N4148, el cual esto garantizará el push-pull del amplificador, que los transistores cambien. Igualmente, se sabe que este diodo es de rápida conmutación, lo que pues en la eficiencia ideal del amplificador clase D, que es el que estamos usando, es del 99%. Hay varios tipos de amplificadores de potencia, pero este de clase D es el que mayor eficiencia tiene, por eso lo escogimos, por eso lo diseñamos. En cuanto también la tapa de filtrado para recuperar la onda que pasa por el PWM y llega al drive. Esto se hace bajo una etapa de un filtro tipo Butterworth, que es un filtro pasabajas prácticamente, como se puede apreciar en la imagen 5. Está conformada por una bobina y un condensador, que es el que llegan a la carga. Filtra las frecuencias superiores a 20 kHz y pues aún así se desea que las frecuencias y sonidos que no se quieren escuchar, los típicos ruidos que puedan salir en el amplificador, se filtren ahí y no salgan y no se escuchen. Acá se tiene que para FO, que es la frecuencia que se va a filtrar, es de 1 sobre pi por la raíz del valor de la bobina por el valor de condensador. Para la bobina se tiene que Z0 es la impedancia de salida del MOSFET, sobre pi por F0. Y para el condensador va a ser 1 sobre pi por F0 por la impedancia de salida del MOSFET. Para la polarización de la tapa drive se diseñó la resistencia y el filtro que se deben tener en cuenta para que esta etapa funcione. Se escogen datos del datasheet de los transistores IRF840 e IRF9530. El voltaje threshold o VTH es de 3 voltios y la corriente de drain es de 0.25 miliamperios, por lo que RM va a ser VTH sobre IDH, esto es 3 voltios sobre 0.25 miliamperios y esto da un valor de 12 kiloohmios. Para filtrar la señal de salida se debe tener en cuenta la resistencia del parlante, que es de 8 ohmios. Esta resistencia va a ser la misma impedancia de salida del amplificador, por lo que Z0 y RL van a ser iguales. La frecuencia en bajas a partir de la que se va a amplificar van a ser 100 Hz y las frecuencias a filtrar son de 12 kHz va a ser de 12 kHz, por lo que la bobina será de 8 ohmios sobre 2 pi por 12 kHz por un valor de 106.11 microhenrios. Y el capacitor de acople se tiene que hacer 1 sobre 2 pi por la frecuencia en bajas por R equivalente. R equivalente va a ser la suma entre Z0 y RL, pero como son iguales va a ser 2 veces RL. Por lo que, como vemos en la fórmula, el condensador es de 99.47 microfaradios o para un valor comercial de 100 microfaradios. Para el uso del capacitor en el filtro es, como se ve en la imagen, pasando valores, un valor de 1.66 microfaradios. Esto para la carga de 8 ohmios. El amplificador tipo D depende directamente del voltaje de polarización, por eso se escogió en la mayoría de etapas una fuente dual para que la polarización sea buena y sea estable. Para la potencia que calculamos que era de 10 vatios con una potencia máxima y a la potencia requerida que era de 8 vatios mínimo. Esto es para que obviamente se pueda ver, se pueda
asegurar que sí se va a amplificar esa potencia. El filtro de pasa-baja se usó para recuperar la señal senoidal de la entrada prácticamente, y se encontró que el filtro Butterworth es como el más estable y eficaz para el diseño de este proyecto. Usamos el programa, el software de Proteus 8 Professional para, más que todo en la parte de medición, para ver la parte de lo que es lo que se requirió del impreso del circuito. Podemos ver acá el esquema de todo el amplificador. eh, Acá ya eh, hecho. Si acá podemos ver en la pestaña de PCB Layout, que acá ya está el esquema del impreso del circuito. Se nota que acá en los transistores se deja espacio para que se pueda instalar el disipador de potencia que se recomienda en el documento. Elementos recomendados son importantes porque también fueron requeridos y también porque parten una cosa muy importante del amplificador, que es el cuidado de este. Si se usan eh, elementos de potencias muy bajas, puede que al solo conectarlo el amplificador se dañe o se queme. Por eso, igualmente los transistores son de potencia, pero la potencia y la corriente que van a pasar por ellos va a ser alta y hay que cuidarlos mediante disipadores de potencia. Eh, Consultando, se nota que estas dos referencias son las más recomendadas para para estos disipadores de potencia para los transistores que usamos. Las dos referencias son H5219 y U6425. Son disipadores que se consiguen fácilmente en el mercado, son pequeños. eh, También por esto se usaron estos transistores, porque los transistores, a pesar de que son de potencia, no necesitan disipadores de gran tamaño, lo cual implicaría más costos. También se debe tener en cuenta las resistencias. Las resistencias deben ser para la potencia, sobre todo las últimas resistencias deben ser de potencia. Usar más que todo en todo el circuito, usar resistencias de 1 vatio, tal vez medio vatio, al final en la última etapa usar ya para los 10 vatios que se necesita la carga. Es la parte tal vez más importante que la de 8 ohmios y va a ser un parlante. Esto es un ejemplo de parlante en el cual muestra que es de 8 vatios y acá se puede ver que correctamente es a 10, 8 vatios, no, perdón, 8 ohmios y a la potencia de 10 vatios. Simulación del todo el amplificador, vamos a primero ver la etapa diferencial. Esta está referenciada luego acá a la parte del PWM y por último la parte del drive, cual ya podemos ver que funciona, pero vamos a ver cada etapa. Esta es la parte del amplificador diferencial. Vamos a play y vamos a dar autosed acá. Como se puede apreciar, esta es la ganancia diferencial de el amplificador. Podemos ver tal vez también la ganancia, la otra ganancia, para AutoSet, podemos ver que si funciona el amplificador. En el PWM, muevo acá el tiempo, me mostrará los pulsos, la señal modulada respecto al circuito. Podemos ver que es el circuito. Acá lo movemos para que se vea. Y pasaremos, la drive funciona, acá ponemos un batímetro, es más que todo el batímetro, ya que necesitamos ver sobre todo la potencia. Podemos ver que ahí está 8 vatios y medio, lo calculamos para más potencia. Puede que tuviéramos algunas fallas en el sentido de un poco el montaje, ya que son muchos elementos, pero podemos ver que sale la potencia deseada.